Teorema de la altura y teorema del cateto. Lo primero que tenemos que decir es que estos dos teoremas se aplican sola y exclusivamente a triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tienen un ángulo recto, como el que tenemos aquí, que se llama ABC, y el ángulo recto está en el vértice A. Pues bien, analicemos todos estos dibujos que tenemos aquí. Vamos a aplicar el teorema de la altura y el teorema del cateto a este triángulo rectángulo. Lo primero que hacemos es trazamos su altura desde el vértice A. Esa altura divide a la hipotenusa en dos trozos, BH y HC. Cada una mide 4,26 y 1,24 respectivamente. Bien, en este triángulo, al trazar la altura desde el vértice A, se observa o se deben de observar tres triángulos. Uno, el formado por los vértices A, B y H, que también es un triángulo rectángulo, pues el vértice H le corresponde un ángulo recto. El triángulo AHC, también un triángulo rectángulo porque en el vértice H también es un triángulo rectángulo, pues la proyección del punto A sobre la hipotenusa verticalmente. Y otro triángulo rectángulo sería el original, ABC, que es triángulo. Comprobemos que efectivamente los tres triángulos, el rojo, el verde y el marrón, son triángulos semejantes. Para ello vamos a comprobar que los tres tienen los tres ángulos iguales. Por lo pronto, los tres tienen un ángulo de 90 grados. Veamos el rojo. El ángulo rojo, en el triángulo rojo, el vértice B tiene el mismo ángulo que el ángulo del marrón. Ese ángulo es el mismo para el rojo y para el marrón, el que está en el vértice B y B segunda. Por lo tanto, el otro vértice, el otro ángulo tiene que ser igual, los dos tienen que ser iguales. Si tienen dos ángulos iguales, el tercero por fuerza tiene que ser igual porque los tres tienen que sumar 180. Luego ya hemos comprobado que el triángulo rojo tiene los tres ángulos iguales que el triángulo marrón. El triángulo de verde, por el mismo motivo, el vértice B, el ángulo correspondiente al vértice B coincide en el verde y en el marrón. Por lo tanto, como tiene otro de 90, el tercer ángulo del triángulo, los dos tienen que ser iguales. Es decir, que el vértice A, el ángulo que le corresponde al vértice A, sería el mismo que el marrón, que el ángulo que le corresponde al vértice B en el triángulo marrón. Y lo mismo que el ángulo que le corresponde al vértice B segunda en el triángulo rojo. Si le damos la vuelta lo podemos comprobar, que efectivamente es así. Lo giramos y efectivamente los dos ángulos son iguales. Por lo tanto, los tres triángulos, verde, marrón y rojo, tienen los ángulos iguales, por lo tanto son semejantes. Pues bien, aplicando el teorema de Tales convenientemente a cada uno de los triángulos, pues obtenemos el teorema de la altura y el teorema del cateto. En principio, BH, en este triángulo marrón BH, que se corresponde con el cateto B', B segunda, H' en el triángulo rojo, el cateto grande, podríamos decir, es a AH, es al cateto pequeño, en el triángulo rojo, al cateto pequeño, pues como lo es en el triángulo verde, cateto grande, AH partido por CH, que sería el cateto pequeño, que aquí se llama H segunda y C', pero sabemos que se corresponde con CH. Se ve claro, ¿verdad? Pues bien, en esta igualdad o en esta proporcionalidad, el producto en cruz tiene que ser igual y por lo tanto AH al cuadrado es lo mismo que BHCH. Y eso es lo que dice el teorema de la altura.
Visto en el dibujo sería que la altura de un triángulo rectángulo trazado desde el vértice del ángulo recto sobre la hipotenusa al cuadrado es igual al producto de las dos proyecciones en las que queda dividida la hipotenusa, BH por HC. De forma análoga podemos también deducir el teorema del cateto. Si ahora razonamos BC, que es la hipotenusa del triángulo marrón, es a BA dividido por BA, que podríamos decir que es el cateto grande del triángulo rectángulo pues sería lo mismo que en el triángulo rojo BA, la hipotenusa, dividido por el cateto grande, que en este caso sería BH. Aquí tenemos de nuevo una proporcionalidad, una igualdad de fracciones, el producto en cruz tiene que ser iguales y por lo tanto BA por BA al cuadrado es igual que BC por BH. En definitiva, el teorema del cateto dice que un cateto es igual al producto de la hipotenusa por la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa. El cateto BA se proyecta en la hipotenusa en el segmento BH. Y así queda demostrado. Si movemos el punto B y variamos el triángulo rectángulo, los números cambian, pero las relaciones no. Las relaciones se siguen manteniendo. El teorema de la altura y el teorema del cateto se siguen verificando para cualquier triángulo rectángulo que hagamos.